Investigar, contar, participar. Sigue la fórmula en Radio Usal. En la fórmula, entre otras cosas, conocerás investigaciones que repercuten directamente en nuestra salud, entrevistas a grandes personalidades de la investigación farmacéutica, reportajes, agenda y mucho más con la Asociación de Estudiantes de Farmacia en un espacio coordinado por su presidenta, Raquel Magriño Martín. La fórmula cada 15 días, los jueves a las 8 de la tarde en la 89.0 y en radio.usal.es. Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula, el podcast que lanza la Asociación Salmantina de Estudiantes de Farmacia en colaboración con la radio de la Universidad de Salamanca. Este ya es el último episodio de esta maravillosa temporada en la que agradecemos profundamente que nos acompañéis a todos nosotros y nosotras. La verdad que para este último episodio contamos con una gran personalidad del sector farmacéutico. Permitidme que os presente a David Garduño Blanco, farmacéutico y formador especializado en cuidados dermocosméticos del paciente oncológico, y también es el responsable del Departamento de Oncología de los laboratorios La Roche-Posay. Muy bienvenido, David. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal te encuentras? Muchas gracias a las dos, muchas gracias a vosotras por el interés y por hacer este podcast que me consta que está teniendo bastante éxito y sobre todo con las ganas que tenéis, ¿no?, de comunicar y divulgar, que para los que nos dedicamos a la ciencia creo que es importante. Pues estoy muy bien acompañado, como podéis ver, así que encantado de vuestra invitación. El placer es nuestro. También nos acompaña la dupla de nuevo, Jimena Ortiz García, la tesorera de la asociación. Así que, Jimena, empieza tú calentando motores en la entrevista con la primera pregunta para nuestro invitado. Pues bueno, sería lo más lógico empezar, ¿qué es lo que te lleva a estudiar la carrera de farmacia? Porque es el inicio de todo, es el inicio de todo. Claro, luego ya viaje. lo que te especialices, total, pero el principio es ese. Claro. Pero me contaste antes que empezaste en Venga, la anécdota. Que estudiaste en la Complu, ¿no? Sí, estudié la Complu, pero claro, esto sería como muy soñación y similar, y sería como todo muy idílico, pero la verdad es que tengo que deciros que yo no elegí farmacia teniendo conciencia de que quería elegir farmacia. O sea, podría quedar muy bien ante vosotros decir sí, es vocacional y lo tengo muy claro, pero realmente no fue así, es verdad. Yo soy de aquellos que hemos estudiado farmacia inicialmente porque quería entrar en medicina, y que decías que te contara una anécdota. Pues mira, yo no entré en medicina por un día. Fíjate. Porque llegó mi petición a la Facultad de Salamanca, concretamente. Llegó un día tarde y ya no pude entrar, así que por no perder el año, pues decidí hacer farmacia, me llamaba la atención. Y cuando, es verdad que ya sabéis que primero en farmacia es como muy genérico, pero no sé, me picó la curiosidad y me fui, esto sí que lo hice, os lo juro, me fui departamento por departamento de la facultad a que me contaran qué hacían en cada uno de los departamentos. Bueno, me picó la curiosidad. Y hablando, me acuerdo, con un catedrático de farmacia galénica y otro de microbiología, me dijeron: por lo que me estás diciendo, David, te vas a equivocar de carrera. Tu carrera es esta. Aguanta este año, empiezas segundo, tiempo tendrás si quieres cambiar y tal. Os aseguro que fue una revelación. O sea, no me arrepiento en absoluto. Todo lo contrario, cada día me siento más orgulloso de haber tomado la decisión que tomé, que es hacer farmacia, ser farmacéutico. Los que me conocéis y me has visto alguna vez en alguna ponencia, sí. Creo que abanderamos, y creo que debemos abanderar un poco nuestra profesión. Somos, insisto, muy multidisciplinares, y desde ese punto de vista, pues somos un sanitario que podemos hacer tantas cosas y muchas veces no valoradas, también os lo digo, que creo que es una carrera que deberíamos de empoderarnos mucho más todos. Pasando ya de la carrera, ya David la estudió, la sufrió y la disfrutó también, ¿eh? También. Que hay tiempo para todo. También. He comentado antes que tú estás especializado en cuidados dermocosméticos del paciente oncológico. Uh-huh. Ya es, digamos, otra área donde el farmacéutico puede desarrollarse y desempeñar una gran labor, y que a lo mejor, pues es otra salida laboral también, ¿no? ¿Cómo empezó, por qué empezaste a especializarte en este sector que, por desgracia, pues evidentemente cada vez cada año van saliendo más estudios, más datos de toda la población, la aparición de cánceres, de todo tipo de cánceres en la población, y es muy importante también la especialización del farmacéutico. Tal cual.
De hecho, creo que no somos conscientes de la cantidad de salidas que podemos tener, precisamente por esa parte de polifacetismo que tenemos, polifacético, que tenemos todos a la hora de estudiar nuestra carrera, ¿no? Entonces, bueno, yo no voy a contaros mi vida profesional porque si no sería muy largo, pero sí la última empresa en la que estoy trabajando, que llevo ya 20 años, es L'Oréal, en concreto en la marca La Roche-Posay. L'Oréal es que la madre de todas el resto de marcas, son 36 marcas, y yo acabé La Roche-Posay también pues por casualidad, o sea, yo pues me fueron a buscar al laboratorio en donde yo estaba y yo empecé trabajando en Vichy de delegado comercial, y a partir de ahí ya es verdad que en función de la empresa pues te dan muchas alternativas de formarte, prepararte, un poco también ven tu perfil y te van orientando hacia donde creen que puedes encajar mucho más y donde puedes aportar más, y después de ese periplo pues años después se creó el único departamento de oncología que hay en cualquier marca cosmética, os diría que a nivel mundial. No hablo de fármacos, hablo de marca cosmética. Somos el único departamento o la única marca que tiene un departamento creado solamente para mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos, y en ese momento la empresa pensó que la mejor persona para poder dirigir ese departamento, junto con mi compañero Jesús, pues era yo. Yo lo acepté como un reto porque realmente es verdad que consideramos que, y nosotros como empresa, que tenemos que devolver a la sociedad lo que la sociedad nos da, y en ese sentido pensamos que esta tipología de pacientes que se encuentran en una situación muy compleja, de riesgo vital, muchos de ellos, que mejor que con nuestro expertise, nuestro conocimiento, pues podamos de alguna manera pues solventar esa parte de penalidades y sufrimientos que pueden ocasionar las terapias oncológicas, sobre todo en su piel, que van a tener un impacto brutal a la hora de, en este caso, pues evidentemente de enfrentarse a la enfermedad de una manera más propia. Claro, porque mucha gente no sabe, pero hay algunos compuestos que están en los cosméticos convencionales que en gente que está siendo tratada con determinados fármacos en oncología no pueden utilizarse. No deberían, ¿vale? Es decir, mira, por centrar un poco el tiro, cualquier cosmético que de alguna manera esté comercializado en España y en Europa, eso significa que ha pasado la reglamentación cosmética europea, se considera por concepto seguro. Así, nada más empezar, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir a la audiencia, cualquier cosmético que compremos en cualquier sitio de nuestro país y de Europa es seguro, por concepto. Por vías legales. Porque es legal, efectivamente. O sea, digo por vías legales, pero que eso no. Que si hay páginas web que venden cosméticos sí, por vías legales, no sabes. literal. Por vías legales. O sea, tiendas oficiales y cosas así. Efectivamente, muy bien hecho el apunte. Ahí. Así que, entonces, en ese sentido, es verdad que partiendo de esta base, luego está la parte de, oye, vamos a ver hasta qué punto este producto pues hace lo que dice que hace, y para eso todo el mundo entenderá que el sentido común nos tiene que llevar a pensar a que vamos a testar esto en aquellos pacientes a los que va dirigido el producto. No es el caso del paciente oncológico porque, os explico, no estamos obligados las marcas cosméticas a testar en esta tipología de pacientes y en tipos de pieles, ¿vale? O en algún tipo de piel. Tampoco es que sea una obligación, pero sí que es verdad que es un plus en este caso para ese concepto, de tal modo que, por ejemplo, solo el 0,3 de la cosmética española está testada en paciente oncológico. Es decir, tiene un aval científico que no solo garantiza la seguridad, que ya está garantizada por el hecho de comercializarse, sino que se busca la eficacia y la tolerancia del mismo basado en ciencia, ¿vale? No se testa tanto por dos razones. Primero, porque no estamos obligados, y segundo, no tengo que decir así de claro, por dinero. Cuesta mucho dinero y claro, al final todo es una empresa y es así. Tal cual. No somos ONGs, pero bueno, pues hay marcas como la nuestra que deciden de alguna manera dejar un poco de lado esa parte económica, porque ya tenemos, digamos, pues nuestras vías de ingresos, como digo yo, y esto es completamente responsabilidad social corporativa, donde vuelvo a decir, devolvemos a la sociedad lo que hemos de verdad. Volviendo a la pregunta de qué cosas no se deberían de utilizar, pues evidentemente es que no hace falta ni ser médicos ni farmacéuticos necesarios, es un poco de sentido común. O sea, productos que realmente de alguna manera puedan dañar la piel o puedan alterarla de alguna manera, inclusive en pieles sanas, como pueden ser los perfumes. Los perfumes, inclusive en pieles sanas o pieles sensibles, sabemos que tienen un componente alergizante importante. Imaginaos una piel reactiva o una piel oncológica, así que desechado, por ejemplo, esa parte. No debemos utilizar, por ejemplo, en geles de baño los famosos surfactantes, que funcionan francamente bien porque nos encantan. Los surfactantes son aquellos responsables de dar esa maravillosa espuma que nos encanta que hagan los geles de baño. Claro, pues uno se piensa que si no se genera espuma es que no te está limpiando, y eso no tiene nada que ver. Bueno, pero es que eso es algo que está en la calle, ¿verdad? Sí, o sea, eso sí. Es una realidad que la gente piensa
Efectivamente que cuanto más espuma, más limpia. Es un error, es un mito, efectivamente, pero todo eso no generan surfactantes, ¿no? Y además, bueno, pues esos aromatizantes que nos transportan a los limones del Caribe y a miles de cosas más. Por lo tanto, bueno, pues hay una batería de activos en los que, sin estar prohibidos, no son nada recomendables, ¿vale? Sin embargo, hay otros que sí, ¿no? Pues, por ejemplo, activos que sí que nos viene muy bien a cualquier tipo de piel. Realmente, si lo piensas, es para cualquier tipo de piel. Pero, por ejemplo, que lleven cualquier cosmético utilizado en el paciente oncológico, que lleven prebióticos o postbióticos. Ojo con esto, porque quiero quedar muy claro, porque existen 3 conceptos que son muy parecidos, que son los prebióticos, los probióticos y los postbióticos, que no tienen nada que ver entre ellos, aunque se parecen iguales. Entonces, supongo que toda la audiencia ya lo sabrá, pero si no lo recordamos aquí, los cosméticos nunca pueden llevar probióticos. No se considerarían seguros y, por lo tanto, no pasarían jamás a la reglamentación cosmética europea. No se comercializarían. Así que sí que es verdad que últimamente vemos en la prensa, en marketing, muchas cremas que parece que llevan probióticos. Si leemos bien, veréis que no ponen exactamente probióticos, sino ponen fragmentos probióticos. ¿Cuál es la diferencia? Muy fácil. Cuando tú fragmentas algo, un probiótico es una bacteria viva. Cuando la fragmentas, ¿qué le pasa a la bacteria? Son restos vale, sí, son restos. Ya no son vivas. Entonces, ¿qué pasa? Proteínas o cosas así. Totalmente. Proteínas, paracelulares, todo lo que poseen que cuando se rompe una célula, cuando se lisa, en este caso, como se suele decir, pues la matamos, es así. O sea, son fragmentos de bacterias, bien. ¿Por qué ponen entonces fragmentos probióticos y no ponen cómo se tiene que llamar esto? Porque tiene un nombre, que son postbióticos, como los posts de Instagram. Postbióticos, pues muy sencillo, por marketing otra vez. Claro, te suena ya distinto, ya dices, esto ya no lo conozco, yo no lo compro. Claro. Y claro, se conoce los probióticos, pero los postbióticos ya no. Entonces, si lo que se conoce y la gente más ya reconoce a la hora de consumo es una cosa, pues es más normal que diga, vale, esto. Claro. Es que es tal cual. O sea, yo lo digo muchas veces, y ahora mismo cogemos un micro, nos vamos al centro, a la Plaza Mayor de Salamanca, por decir un sitio poco conocido, ¿verdad? Y con un micro como los que tenemos aquí, le preguntamos a cualquier persona, a la primera persona, ¿sabe usted lo que es un probiótico? Pues posiblemente no nos va a decir, a lo mejor, efectivamente, la información científica, pero algo así como lo del Actimel, cosas de estas, justo, efectivamente, o para el intestino, maravilloso, para eso perfecto. Pero cuando le decimos que es un postbiótico, la gente pone cara de acelga diciendo, no sé lo que me estás contando. Entonces, si yo te voy a poner una palabra que no conoces, implica que no lo vas a comprar. Te pongo algo que sí conoces, que te va a llamar mucho la atención y que además lo asociamos como muy saludable, muy eco, muy bio, muy todo, y genial. Entonces, por lo tanto, es un poco un marketing torticero, vamos a decirlo así. Sí, claro, pero bueno, al final, ¿cuáles dirías que son los ingredientes cosméticos que digamos son los más adecuados, guiándonos de nuevo en el paciente oncológico? Vale. Que deben de buscar cuando quieran comprarlo. Claro, exactamente. Y vayan a leer la lista de ingredientes. Exactamente, el INCI. Bien, pues realmente lo vamos a enfocar al paciente oncológico, pero si os fijáis va a valer para cualquier persona. Lo que pasa es que es verdad que más específico para el paciente oncológico. Retomamos lo de los pre y los post, así que ya sabemos que postbióticos sí, prebióticos también que no pro. La diferencia con los probióticos, que son bacterias vivas, es que los prebióticos son la comidita para las bacterias. Sí. Perfecto, efectivamente. Pero cuidado, ¿qué comidita? La que le viene bien a esas bacterias, ¿vale? Porque no vale cualquiera. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Si tenemos un campo de lechugas y voy a querer que plantar lechugas, le voy a dar el abono específico de lechugas. Ese sería el prebiótico, no cualquier abono. Ese en concreto es el prebiótico. ¿Y qué sustancias son prebióticas, por ejemplo? Pues mira, sustancias prebióticas tenemos muchas. Desde las aguas termales, que no todas son prebióticas, pero la mayoría sí, ¿vale? De las aguas termales hasta, por ejemplo, la manosa, que todo el mundo conoce, o oligofructosacáridos o fructooligosacáridos, que también se consideran prebióticos, ¿vale? Como postbióticos son listados de bacterias, que por algunos tienen unos nombres, por ejemplo, nuestra marca en concreto es el Aquapose filiformis, que es el listado de una bacteria, que es la Vitroxila filiformis, así que en esa parte para el divisiosis de microbioma ya tenemos esto. ¿Qué pasa para la piel seca? Porque es una de las cosas que los pacientes, por ejemplo, oncológicos padecen todos, en general todos. Así que antes de empezar con activos para la piel seca, tenemos que entender qué pasa con la piel seca, es decir, cómo se produce una piel seca. Si a un niño le decimos que tenemos la piel seca, lo más fácil es que nos diga, pues bebe agua, ¿no? Es que tiene todo el sentido, ¿no? Pues oye, si está seco, bebe. Claro, desde su ignorancia infantil lo entendemos así. El problema es que cuando tú tienes la piel seca no es que tengas falta de agua en el interior. Es la alteración de tu función barrera de la piel. Exactamente. No somos capaces de retener el agua en superficie, por lo tanto nos transpiramos mucho más y perdemos más agua, pero no queda retenida nunca. Entonces ya podemos beber bidones, que siempre vamos a tener la piel seca.
Entonces, os preguntan las dos. Y así la audiencia también nos va a entender. Imaginaos que tenéis una cocina nueva, ¿vale? Y justo en el fregadero se os ha picado la tubería, ¿de acuerdo? Pero la tubería está perfecta. ¿Qué creéis que va a hacer el fontanero? ¿Os va a cambiar la tubería entera o os va a poner ahí un parche? Claro. Un parche. ¿Verdad? Pues eso es lo mismo que vamos a hacer con la piel. ¿Podemos cambiar la piel de la gente? No, ¿verdad? Pues entonces lo que hacemos son cosméticos o activos cosméticos que van a taponar, si me permitís, esas vías de agua que se han abierto, y estamos hablando, por ejemplo, de siliconas cosméticas, que no son las de las ventanas, ¿vale? Por ejemplo, estamos hablando de aceites vegetales, que también hacen esa función tampón. Las ceramidas famosas. Sí. Correcto, pero las ceramidas, fíjate, no van enfocadas a esta parte de mantener el agua en superficie. Es más reestructurar la barrera cutánea. Eso sí. ¿Vale? Que a su vez conlleva esto otro, ¿no? Pero no es exactamente esa función tampón. Esa función tampón lo hacen, como digo, las nimeticonas, que son esas siliconas, evidentemente, en este caso, bueno, pues cosméticas o esta parte que hemos dicho de los aceites vegetales. Ahora llegaremos a las ceramidas. Una vez que ya tenemos el agua en superficie, porque ya la hemos frenado, ya hemos puesto esa ñapa en la piel, ahora sí tenemos que hidratar. Obviamente, tenemos que hidratar de fuera adentro, ¿no? Que son con estos activos que me habéis pedido. Entonces, que activos como, por ejemplo, muy conocidos, ¿no? Como, por ejemplo, el factor natural de hidratación, el glicerol, el famoso ácido hialurónico, quien no conoce el ácido hialurónico, ¿verdad? Entonces, son activos que efectivamente permiten hidratar de fuera adentro, que es algo que efectivamente a la gente de piel seca le ocurre. He dejado la urea para el final, ¿vale? Porque es algo que también me gusta recordar, y voy a sacar a colación un tema que no es exactamente la pregunta, pero quiero sacarlo a colación, que es yuca. ¿Por qué saco yuca con la urea? La famosa aplicación de yuca. Efectivamente, precisamente por lo que voy a explicar ahora. Yuca, y así matamos dos pájaros de un tiro, es una aplicación en la que tú pones el código de barras de un producto y te dice si es buenísimo, si es malísimo, en función de sus ingredientes, pero en función solamente del nombre de los ingredientes. No tiene en cuenta ni la concentración de los mismos. Ni la fórmula terminada. Correcto, exactamente. Ni siquiera con qué va acompañado esa urea, ¿no? Yo pongo mi ejemplo, es decir, yo me llamo David. Yo puedo ser muy majo, pero todos los Davides somos igual de majos que yo. La verdad que no, ¿eh? Como tú nadie. Bueno. Era un ejemplo. Pero efectivamente, o sea, cada David, pues nos parecemos a nuestra padre y nuestra madre. Tendremos rasgos comunes, menos comunes, pero no porque nos llamemos David, todos los Davides somos iguales. Evidentemente esto no funciona así. Es más, yo soy David y tengo un grupo de amigos. Si mi grupo de amigos son unos bandarras, pues a lo mejor yo no soy tan bueno y me convierto en un bandarra también. Sin embargo, si estoy rodeado de buena gente, pues a lo mejor acabo siendo muy buena gente, como ahora, como estoy en este podcast, ¿no? Lo mismo pasa con los químicos. Lo mismo pasa con, en este caso, con las sustancias químicas. La urea, per se. La urea como urea. Si es inferior, fijaros, estamos hablando solo de concentración con la misma composición química. Urea al 10% inferior, su propiedad es que hidrata la piel. Es una hidratante. Pero si esta misma urea, en vez de poner al 10%, la metemos más concentración, más por encima del 10%, acabamos de pasar de ser un compuesto químico hidratante a un compuesto químico queratolítico. Es decir, un mismo compuesto en diferentes concentraciones te hacen diferentes cosas. Vale. Eso yuca, por ejemplo, nunca te lo va a decir. Si considera que la urea es mala, por concepto en general. Y además igual, ya no solo basta eso, es decir, ¿con qué está rodeada esa urea? Bueno, pues aquí ya, dependiendo de las formulaciones, por eso también los productos valen lo que valen en función de con quién están acompañados, ¿no? Y de la calidad de esa compañía. Así que con eso hidratamos. Ahora tenemos que desinflamar la piel, ¿vale? Porque es lo que le pasa a los pacientes oncológicos. Tiene una piel realmente inflamada. Cuando la piel se inflama, pica. Cuando la pica, la gente nos rascamos y sucesivamente este es un círculo vicioso. Porque necesitamos activos desinflamatorios y que además sean antipruriginosos, que no piquen. Y tenemos muchos, ¿eh? La niacinamida, la lantoína, el bisabolol, por ejemplo. Hay muchos que ejercen esa función. Y si dejáramos esto exactamente aquí, tendríamos una excelente hidratante. Maravillosa, estupenda. Pero una paciente o un paciente oncológico no necesita solamente hidratar la piel. Hay gente que sí y otra gente no, pero ellos no. Necesitan reparar su barrera cutánea también porque la tienen muy alterada. Es decir, no basta con tapar las vías de agua que hemos visto, sino también tenemos que equilibrar esos ladrillos que de alguna manera conforman toda nuestra barrera cutánea porque están desestructurados. Es equilibrarlos y hacer que la pared sea pues completamente natural y perfecta. Eso lo hacen efectivamente ahora sí las ceramidas, los aceites vegetales y, por ejemplo, las mantecas de karité. Por lo tanto, si no llevan cualquiera de estos componentes, el producto corporal o de rostro que nos vayamos a utilizar, pensar que estamos hidratando muy bien, pero no estamos reparando la barrera cutánea. Así que esto la gente de la calle no lo tiene tan claro, y ni siquiera los profesionales sanitarios a los que yo hago sesiones
Y sí que nos deja muy claro, ojo, cuidado con lo que prescribís, porque no es lo mismo un hidratante que un emoliente. La diferencia está en eso, hasta dónde hidrato y luego hasta si además reparo o no, que es el punto ágido. Creo que hemos hecho un repaso bastante muy completo, sí, y detallado, sí. También te quería preguntar cuáles son las principales afecciones cutáneas que puede presentar un paciente que está recibiendo tratamientos quimioterápicos, porque por desgracia se observan distintas afecciones cutáneas y es importante que el farmacéutico, en nuestro caso, sepamos detectarlas y a partir de ahí hacer un mejor consejo. Pues tienes toda la razón. De hecho, dentro de toda la gama de efectos adversos que puede ocasionar las terapias oncológicas, cuidado, no solo la quimio, que esto es algo que nos pasa mucho, inclusive los que trabajamos con el paciente oncológico. Prácticamente lo centramos todo en quimio y radio. Sí, porque quimio es ese cajón desastre, como digo yo, donde metemos todo lo demás. Pero el paciente oncológico, por suerte, las terapias oncológicas han avanzado, cada vez hay más, terapias dirigidas, inmunoterapia, hormonoterapia, hipertermia. Protonterapia también. Protonterapia, que está dentro de la radioterapia, pero efectivamente es un modelo diferente, más nuevo de las radioterapias, o inclusive ahora los anticuerpos conjugados, que es lo último que se está jugando ahora súper bien. Es decir, hay una batería importante. Todas estas terapias oncológicas que acabo de contar causan 23, no digo siempre, sino que pueden llegar a causar 23 efectos adversos en la piel, de diferentes grados y diferentes severidades. Algunos simplemente incómodos, vamos a decir así, y otros que efectivamente ponen en riesgo inclusive la vida del paciente, pudiendo llegar a morir. Realmente los más frecuentes y los que nos vamos a encontrar el farmacéutico, y os diría que cualquier otro sanitario de manera habitual, no son tantos, ¿eh? Vamos a hacer un repaso muy breve. El primero lo he dicho anteriormente, en este caso la xerosis o la piel seca. Es común a todos los pacientes oncológicos, independiente de la terapia oncológica a la que se sometan. El segundo efecto adverso, no voy a decir más común, pero sí frecuente en todos los pacientes oncológicos, porque ocurre en todos, es la fotosensibilidad. Todos los pacientes que empiezan un tratamiento de cáncer se vuelven menos resistentes al sol, lo que quieren decir es que se queman antes. Por lo tanto, la fotoprotección va a ser un must-have para estos pacientes, ¿vale? Y a partir de ahí ya, en función de las terapias oncológicas a las que se someten, pues puede haber más o menos efectos adversos, en este caso, pues más frecuentes. Por ejemplo, vamos a indicar algunos. El síndrome monopié, también llamado eritrodisestesia palmoplantar, también llamado queratoderma palmoplantar, también llamado eritema acral. Como veis, 4 nombres para un mismo efecto adverso. Para nosotros será síndrome monopié, digo, para farmacéuticos, enfermeros y tal, para médicos, inclusive para los dermatólogos, ¿no? Ellos sí distinguen entre una eritrodisestesia palmoplantar, entre un síndrome monopié, entre un eritema acral. No vamos a entrar en esto porque si no vamos a aburrir a la audiencia, pero simplemente es un efecto adverso principalmente de las quimioterapias y de las terapias dirigidas, de algunas de ellas, donde el paciente en palmas de manos y planta de los pies tiene una... No sé si os habéis dormido a vosotros alguna vez las manos o los pies. Sí, alguna vez sí. ¿Y cómo es de agradable eso? Contadme. Nada agradable. Sientes como que... Ese cosquilleo, ¿no? Que no, incómodo. Claro, que no puedes, no tienes la capacidad de mover nada. Y te es muy raro. Y sí, es un poco extraño. Y además hasta que te quitas esa parte estás un poco hasta incómodo, ¿no? Pues como lo habéis percibido, y seguro que la audiencia también ha tenido alguna vez le ha pasado esto, imaginaros esa misma sensación, ¿vale? Multiplicada por 10 y de manera permanente, en palmas de manos y plantas de los pies, constantemente. Muy desagradable, muy incapacitivo para los pacientes y por lo tanto, evidentemente, pues aparte muchas veces va asociada a descamación en las propias manos y en los pies, y a veces también con callosidades que acaban doliendo mucho y que hay que luego inclusive, pues por ejemplo, con activos como la urea, pues utilizar queratolíticos para poder eliminarlos. Así que ya llevamos 3. Otro, por ejemplo, es el exantema maculopapuloso. Es un nombre un poco extraños, pero es una reacción que va acompañada de manchas y de granos, concretamente de pápulas, ¿vale? Que sabéis que son elevaciones en forma de grano, pero que no llevan líquido en su interior, por eso se llama pápula. Si llevaran líquido se llaman pústulas, ¿vale? En este caso es maculopapular, por lo tanto estamos hablando de manchas en la piel y granos con mucho picor, acompañado de eritemas, sobre todo en las zonas sebáceas principalmente, cara, cuero cabelludo y espalda, tanto por parte posterior y anterior, causado principalmente por las terapias dirigidas. Una muy parecida es el ras cutáneo, ¿vale? Si hay un dermatólogo escuchando esto, que nos perdone, sé que nos gusta la palabra ras. Ras cutáneo, que es como la erupción aniforme del paciente oncológico. Y aquí, si me permitís, sí que aprovecho y hago un pequeño inciso, porque si vosotras dos ahora mismo estuvierais conmigo, viéramos una persona con ese ras cutáneo, esa erupción aniforme, sin saber siquiera es un paciente oncológico, cualquiera de los 3 podríamos pensar que es un acné vulgar. Seguro, porque totalmente. No se diferencia en nada, ¿eh?
O sea, visualmente, morfológicamente, fisiológicamente, es prácticamente igual. Es más, es verdad que visualmente sí hay algo que la diferencia es que no tiene comedones, pero esto el ojo humano o te acercas demasiado o a distancia no ves. O sea, es algo que ni siquiera el ojo más avezado de un dermatólogo quizá podría verlo. ¿Por qué incido en este punto? Bueno, pues por muy fácil, porque nunca se trataría este tipo de acné como un acné normal. Jamás. ¿Vale? Normalmente, seguramente, si vieran una farmacia comunitaria y viera y no preguntara al paciente si estaba bajo un tratamiento oncológico, le daría un producto para el acné, ¿vale? Pues lo de siempre, ¿no? Pues una isotretinoína, un peróxido de benzoilo o alguna otra cosa, a lo mejor no tan potente, ¿no? Y, por supuesto, un limpiador. Es justo lo que no hay que hacer a estos pacientes. Le duplicaríamos enormemente los efectos adversos. Lo que hay que hacer es hidratar como si fuera una piel seca, exactamente igual, con esa sequedad cutánea, aunque nos parezca que son granos y que nuestra mente nos lleve a pensar hay que equilibrar el sebo, no es un exceso de sebo. La fisiopatología de este tipo de acné es completamente diferente y lo dejo aquí como tip porque sí que es verdad que es algo que podemos fastidiar mucho la vida del paciente. Hemos hablado de la radiodermitis. No me voy a enrollar mucho aquí porque evidentemente es una epitelitis, es una inflamación de la piel provocada por radiación, principalmente en la zona donde esté irradiada, pero no siempre suele ser, o sea, no tiene por qué eso suele ser en esa zona. Aquí tengo que deciros a todos también que muchas veces cuando irradiamos a un paciente, imaginaos que estamos irradiando a un paciente de cáncer de mama, siempre nos acordamos de, oye, hidrátate mucho la mama, fotoprotégete, estupendo. ¿Y la espalda? Uf. ¿Por qué no nos acordamos de la espalda? La radiación penetra dentro del cuerpo, pero sale por él. Por lo tanto, no solo hay que cuidar la parte de la mama por la parte frontal, también hay que cuidar esa misma parte de piel, pero por la parte de la espalda, porque la radiación sale por ahí y nunca nos olvidamos, siempre nos olvidamos, mejor dicho, de decir a estos pacientes, oye, cuidado cuando te des todo lo que te des para cuidar tu piel, también que te lo den en la espalda. Que claro, por ahí sale la radiación. Fíjate. Claro, pero son cosas que no caemos hasta que nos llega un paciente y nos dice, mira lo que me ha salido de la espalda, y hasta que cuando va rascando dices, ¿es que te han dado radio? Claro. ¿Nadie te dijo? No, no sabía. Así que esta es otra de las cosas. Problemas en las extremidades de tipo paroniquias, por ejemplo, que es el nombre científico prácticamente de lo que es un padrastro, pero a lo bestia. Son inflamaciones de la lateral de las uñas, a veces acompañado de sangre, y si es más grave inclusive con granuloma, que ya hay que hacer cirugía. Duele, eso duele como un demonio, no sé si os hacéis una idea, pero créanme que duele muchísimo, muchísimo. Lo ocasionan principalmente las terapias dirigidas también, no todas, pero muchas de ellas, y es muy incapacitivo. Así que de alguna manera estos son los efectos adversos más comunes con los que nos podemos enfrentar el farmacéutico comunitario en farmacia o en cualquier lugar donde estemos trabajando, pero principalmente son estas. Vale, avancemos en eso, en la atención farmacéutica, en este caso del paciente oncológico. Vamos a dirigirnos a una oficina de farmacia, ¿vale? Vamos a dirigirnos a una oficina de farmacia que está interesada en implantar un servicio de atención dermofarmacéutica al paciente oncológico. Hemos tenido la suerte de asistir a la multitud de formaciones que David nos imparte a todos los estudiantes del grado en farmacia de algún que otro curso durante un montón de años. No sé si recuerdas cuántos años llevas ya impartiendo formaciones en nuestra facultad. En vuestra facultad, yo creo 4 o 5 ya. Pues mira, sí, por ahí. Unos cuantos, y la verdad que muy afortunados de recibir las formaciones de David. Es un profesor ya más, y ya no solo eso, también un compañero al que siempre llamar y siempre va a coger el teléfono, eso sin duda. Siempre. Entonces vamos ahí y quiero que nos comentes un poco las directrices que debe seguir un farmacéutico si quiere implantar un servicio de atención dermofarmacéutica al paciente oncológico, porque es distinto, lo hemos visto en tus formaciones, pero me gustaría que lo dirigieras también a la audiencia. Genial, pues te agradezco mucho la pregunta a las dos, porque es verdad que el farmacéutico, nosotros ya hace mucho tiempo que empezamos a hacer formaciones precisamente a los farmacéuticos comunitarios, os hablo de hace más de 10 años ya, donde nos dimos cuenta que había una necesidad real de formar a nuestros compañeros en la atención a esta tipología de pacientes, que os tengo que decir que es el más complejo que se puede encontrar uno en la farmacia comunitaria. Lo tiene todo. O sea, físicamente no se encuentra bien, además está en riesgo vital, lo que implica que es un estado emocional complejo, muy complicado, así que no basta solo con la parte, vamos a decir, más física de la curación, sino hay una parte emocional que también tiene que saber manejar el farmacéutico sin llegar a ser psicooncólogo, pero sí hay que saber cosas que tenemos que hacer con ellos. Entonces, lo primero y más importante para hacer esa atención, como me decías, es la formación. Formación que ojalá no estén escuchando en los decanatos de aquí, de cualquier parte, no solo de Salamanca, sino diría que de España entera, haya más formación específica en todo lo relacionado con el paciente oncológico en nuestra carrera. Pensar lo siguiente: el oncólogo
obviamente quiere salvar la vida del paciente, eso está dentro de su ADN, es para eso trabaja, ¿verdad? Pero muchas veces no tiene el tiempo suficiente para dedicarle en esa parte, vamos a decir, de... No es lo importante salvarte la vida, el efecto, o sea, es lo importante salvarte la vida, pero los efectos secundarios que tengas, pues mira, hay que sufrirlos, vamos a decirlo así. Este es el calvario, entre comillas, que tienes que pasar, y yo hasta aquí llego, porque no tengo tiempo, quizás, la mayoría de las veces. Entonces delegan en los enfermeros y enfermeras. Y ellos, aquellos que están formados, pues efectivamente le dan una información de calidad, pero no todo el mundo ha tenido la posibilidad de formarse o de tener tiempo suficiente para eso. Al final, por deducción lógica y pura y por sentido común, ¿quién es el profesional al que sí que puede dedicarle tiempo, al que le puedes dedicar tú todo el tiempo que quieras? Y más accesible a la población. Absolutamente. Entonces, chicos, chicas, señores, señoras, pensar lo siguiente, el cáncer no va a ir a menos, va a ir a más. O nos estamos formando ya en atención al paciente oncológico, nos vamos a encontrar en una situación problemática en la que estos pacientes van a acudir a nosotros por necesidad pura y tenemos que dar respuesta científica, seria y razonable para que nos sigan viendo como lo que somos, profesionales científicos sanitarios. Si no estamos preparados para esto, créanme, el paciente oncológico solo nos da una oportunidad. Una. Como vayan a una farmacia y no la hayan atendido en condiciones, y no me refiero educados, sino me refiero que no le hayan dado una respuesta acorde a su necesidad y a la ciencia que necesita esta tipología de pacientes, no va a volver a la farmacia. No va a volver. Es más, no va a volver ni él, ni los cercanos a él, porque evidentemente va a decir en esa farmacia no vayáis que no tienen ni idea, y sucesivamente ya sabéis que las cosas negativas se hacen en bolas enormes, mucho más que las positivas. Así que dediquémonos primero a formación, que es la parte importante. Formar a los compañeros desde la facultad, por supuesto, que es principal, decanos por Dios y decanas del mundo, hacernos caso en esto, y por supuesto luego a la farmacia comunitaria de pie. Así que, primer punto, formación. Segundo punto que hay que tener en cuenta en la farmacia comunitaria a la hora de hacer esta atención al paciente oncológico. Bueno, pues hay varios puntos, ¿no? Uno es, primero, que des a conocer, o que tienen que dar a conocer que pueden hacer esta atención al paciente oncológico. Nadie, en su sano juicio, va a ir a una farmacia y va a poner un cartel de neón, a partir de ahora se atiende a paciente oncológico. Esto no lo haría nadie. O atiendo a pacientes con cáncer. O sea, cáncer, oncológico, oncólogo, son todavía palabras tabús para todo el mundo y no se pueden poner tan a ligera ni siquiera en un sitio sanitario como es la farmacia. Entonces, cread una categoría especial que llaméis cuidados especiales. Si es específicamente de la piel, pues cuidados especiales de la piel. Si es en genérico, cuidados especiales. Son categorías que no existen en la farmacia. Y además te haría algo diferente, y es algo que no nos damos cuenta, pero en nuestra vida lo diferente nos atrae. Vosotras, es una pregunta personal, no tenéis por qué responder, ¿vale? Si tenéis pareja o lo que sea, espero que sí. O yo, mi mujer, por ejemplo, ¿qué atrajo de mi mujer? Si hay millones de mujeres en el mundo, pues algo que le hizo especial, claro, no lo sé. Totalmente. Algo que era único de esa persona, y supongo que a vosotros os pasará igual con las amistades, con los amigos, con todo el mundo, y a la gente que nos está escuchando igual. Pues con esto pasa lo mismo, exactamente igual. Si tú entras a una farmacia y de repente ves algo que es diferente, que te atrae, te va a atraer, o sea, ¿qué pasa aquí que no tienen otros lados? Esta categoría ejerce este tipo de sensación. Así que no solo hay que tenerla, sino publicarla de alguna manera que también nos llame mucho la atención. Yo, como ya habéis estado en las formaciones, yo siempre digo que, por ejemplo, hay un elemento visual que se utiliza muy poco en las farmacias, que son, en este caso, los marcos. No se trata de hacer en la farmacia una pinacoteca, se trata de poner simplemente un marco en aquellos que quieres potenciar porque crees que es lo exclusivo para ti. Entonces, en 4 o 5 baldas, poner un marco que pongáis cuidados especiales de la piel, donde le deis una luz diferente y donde pueda atender no solo a un paciente oncológico, que evidentemente tendría su rincón, ¿no? Pero a estos pacientes un poco más particulares, que son enfermedades también que no son tan comunes. Hablo, por ejemplo, del lupus eritematoso, por ejemplo, de vitíligos, de gente que tiene problemas un poquito más especiales y que tengan un rincón particular para ellos, donde puedan encontrar este tipo de productos que respondan a sus necesidades, es clave. Así que, visibilidad, ¿no? Por supuesto, también se pueden hacer muchas más cosas, pero no vamos a entrar, porque si no se nos va a hacer esto demasiado largo y nos vamos a aburrir, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué más? Vuelvo a ser diferentes, señores farmacéuticos, farmacéuticas que tengan farmacia comunitaria. Haced que los que vamos por la calle nos llaméis tanto la atención que pueda entrar en tu oficina de farmacia. Y esto también pasa con el paciente oncológico. Por ejemplo, os digo, el escaparate. Poner algo que realmente nos llame la atención, que os recuerde que sois farmacéuticos y farmacéuticas, que muchas veces, y os habrá pasado a vosotros porque vais por la calle igual que yo, vamos por alguna farmacia, por suerte tengo que decir cada vez menos, gracias a Dios, es así, pero muchas veces lo que vemos en el escaparate es un bazar, es un conjunto de cosas inconexas, de un montón de cosas que nos quieren contar que no tienen ningún sentido. Pues yo os invito a ver quién tiene arrojo, ¿no? Y pone, por ejemplo, un vinilo, algo que sea
no sé, atención farmacéutica del escaparate, algo así como te haces la manicura, te fotoproteges, pues sí, otro tipo de publicidad que es así, que no sea poner pues el cartelito con el producto dermocosmético y demás, porque recordamos que los medicamentos no podemos promocionarlos, es importante, eso por tanto, para todo el mundo. Entonces, los productos dermocosméticos que sí podemos promocionarlos, pues no poner eso, el cartelito con y el precio, ¿no? Que evidentemente es importante, al final cada uno tiene un presupuesto y demás, pero lo que tú dices, guiar la atención de otra manera, no solo a través del precio. Absolutamente. No digo que no haya que tener estas opciones, porque de publicidad tienes que tener, pero todo el rato, todo el tiempo de los 365 días del año, no, recuérdate, yo siempre digo, no hace falta mucho más, una vez al semestre, haz algo así, llama la atención de la gente, pero llama la atención no para llamar la atención de entra y que quiero, no, sino haz atención farmacéutica desde el escaparate, que se puede hacer perfectamente. Y para terminar tu pregunta, sí quiero incidir en una cosa que me preocupa y me ocupa, y es algo que ya sabéis que yo digo mucho en mis ponencias, pero cada vez más, y es el lenguaje. El uso del lenguaje es clave. En sanidad, mucho más. Siempre digo que impacta mucho lo que digo, cómo lo dices y exactamente en el momento que lo dices, y obviamente las palabras que utilizas. Somos capaces de generar cosas en la gente con nuestro lenguaje. Cosas más positivas, cosas negativas, y en un lenguaje sanitario tenemos que aprender qué vocabulario, qué giros lingüísticos realmente son imprescindibles para que el paciente oncológico se sienta arropado, sienta que la persona que tiene delante efectivamente tiene empoderamiento en lo que le está diciendo y además se sienta, lo he dicho antes, arropado en esa información. Así que, ejemplos. Olvidar los latiguillos, olvidar las muletillas, que estamos muy acostumbrados en nuestra vida habitual de no te preocupes, no pienses en eso, tienes que ser fuerte, adelante, la vida sigue. Este tipo de cosas que si luego lo pensáis no valen para nada, porque realmente cuando nos han dicho esto en situaciones bajas, ¿a quién te os ha ayudado? A nadie. Simplemente de repente has entrado en conciencia y has dicho, uy, sí, voy a ser fuerte, qué tonto. No, ¿verdad? Pues pasa eso. Entonces, fuera. Utilicemos la empatía, utilicemos preguntas que realmente sientan que el paciente, por ejemplo, efectivamente tenemos vocación de ayuda. Ejemplo. ¿Qué esperas realmente de nosotros? ¿En qué crees que te puede ayudar de verdad? Ahí sí, eso es empatía. O historias o giros, por ejemplo, en lingüísticos que utilizamos muy poco en nuestra vida habitual y que os invito a vosotras dos y a todos los que nos estáis oyendo que inclusive lo utilicéis en vuestra día diaria porque os va a cambiar la vida, literalmente. Utilicemos menos los imperativos y utilicemos más las proposiciones. Los imperativos es muy típico en sanidad. Tiene que tomarse esto 3 veces al día. Tómese tal, póngase el cosmético 4 veces a la semana. Todo es mandato. ¿No es más bonito? ¿Qué le parece si se pone esto 3 veces al día? Bien, y me cuenta qué tal le ha ido. ¿Qué le parece? Si es un mandato evidentemente ocultado, porque no deja de ser un mandato, es un ofrecimiento donde desde el lenguaje igualamos a las personas que estamos hablando. Entonces, hacemos partícipe de nuestra recomendación, aun sabiendo que nos van a hacer caso, pero desde otro punto de vista. No es lo mismo, tómese lo siguiente, que ¿qué le parece? Sí. Y luego, perdonadme esto, pero es que me duele mucho cuando lo oigo, más de un farmacéutico. Hoy os estaba contando ahora mientras estábamos preparando el podcast que estaba viendo un artículo de un dermatólogo que estaba hablando de las diferentes cremas. No voy a entrar ahí, pero ha utilizado la palabra bote en todo el artículo como lo menos 9 veces. Bote. Chicos, por favor, o personas que nos estéis viendo todos en general, el lenguaje es tan importante como desprestigiar tu propia prescripción simplemente con una sola palabra. Si queréis recomendar un cosmético, llamarlo cosmético. No lo llaméis bote. Póngase el bote de crema 3 veces al día. No es lo mismo que ¿qué le parece si utiliza este cosmético 3 veces al día? Suena lo mismo. No tiene nada que ver. Claro que no, lo categorizas de otra manera, de una importancia que es la que tiene. Exactamente, justo. Esa es la clave. Si que la palabra bote no le doy importancia, porque ya le estoy diciendo a la persona que me está escuchando, oye, ponte el bote como si te quieres poner, yo qué sé. Si te estoy diciendo, utilice este envase cosmético o utilice este cosmético 3 veces al día, lo estoy poniendo en la altura de mi recomendación. Luego, no te eches en tierra tu propia prescripción porque no has sabido utilizar bien el lenguaje. Así que farmacéuticos que nos estéis escuchando y sanitarios que nos estéis escuchando, pero sobre todo farmacéuticos, por Dios. La palabra bote es el bote de orina, ¿de acuerdo? El bote de colón, o si me ponéis el bote de la primitiva. Hasta ahí os lo compro. El resto, los cosméticos van en envases. ¿Que no os gusta decir envase? Pues decir cosmético o dermocosmético. Pero nunca digáis más la palabra bote. Por favor, os lo pido a todos porque es una manera de desprestigiar nuestra propia prescripción. Así que, como veis, hay muchos tips que podemos utilizar de manera muy simple, que no cuestan dinero muchas veces, pero que tienen un impacto brutal en la mejora de la calidad de vida de estos pacientes y la atención que hacemos en el punto de venta, por supuesto.
también te quería, que estuvimos el otro día hablando Jimena y yo, seguimos en la oficina de farmacia, no nos vamos porque la oficina de farmacia es un pilar fundamental. Total. Más de 20.000 oficinas de farmacia distribuidas en todas las ciudades y pueblos de España. Tenemos una amplia red de oficinas de farmacia al servicio de la población. Y que además de que en los pueblos o las zonas más rurales la farmacia es el farmacéutico es el sanitario más accesible. Absolutamente. Exactamente. Por lo tanto, pues... Claro, entonces comentaba con ella y ella me decía, y digamos a la hora de implantar ese servicio de farmacia, de atención dermofarmacéutica del paciente oncológico en la oficina de farmacia, el horario, quizá, porque lo hemos estado hablando, porque ya también está en formaciones, ella pregúntalo tú, Jimena, el horario que tú decías, ¿cuál es un horario distinto, ¿no? Que recomendabas? Sí, esto... Claro, está a gusto del consumidor porque cada persona en su farmacia de alguna manera tiene su propia vida y por lo tanto también tiene el tiempo que le deja su propia vida y eso es particular de cada uno. Sí que es cierto que, por ejemplo, hay farmacias que son ejemplos, no significa que sea lo ideal, pero son ejemplos que o bien la primera hora del día o bien la última hora del mediodía o la primera hora de la tarde o la última hora de la tarde la han dejado exclusivamente para hacer atención a esta tipología de pacientes. No me refiero solo a pacientes oncológicos, sino a pacientes complejos, donde se necesita una atención más personalizada y de más tiempo. Y de más estudio, de dedicarse, Correcto. Sentarse con esa persona y hablar con esa persona sobre los problemas y que esa persona vuelva y que te hable sobre el resultado o cómo va. Porque si de repente ves que tú recomiendas una cosa y la semana siguiente, pues al parecer o no ayuda lo suficiente o ha tenido un efecto adverso, hay que cambiarlo. Entonces tienes que dedicarle mucho más tiempo. Absolutamente. Entonces, si necesitamos tiempo, tenemos también que decirle a la gente dónde va a ser ese tiempo. Entonces, dentro de tu horario, sí, es verdad que estaría guay, ¿no?, que tú informaras que tienes esta tipología de tiempos exclusivamente para atención a esta tipología de pacientes, cosa que, como he dicho, que lo diferente engancha, esto no lo tiene tampoco mucha gente. Por lo tanto, son cositas que hacen que la gente diga, mira, esta farmacia en este tiempo lo utiliza para este tipo de cosas. Así que, por supuesto, el horario de atención es clave. Inclusive está el espacio de atención, que sabéis que también lo comento, ¿no? En la farmacia es compleja porque es un establecimiento que a veces no es tampoco demasiado grande, por lo tanto no podemos tener tantos espacios para hacer la atención. Obviamente en el mostrador no se puede, una rebotica no es el mejor sitio, nadie va a hacer esto en el servicio, evidentemente, ni en el laboratorio lleno de matraces, pues no. En un despacho sí, podría ser perfectamente. El problema no es dónde lo voy a hacer, sino dar por hecho que en ese sitio que para mí es el adecuado, no haber preguntado previamente al paciente si para él lo es. ¿Por qué? Porque damos por hecho las cosas. Entonces, vosotros sabéis que os digo muchas veces, por favor, en la carrera no nos dan mancias, ni adivinación, ni tiramos cartas. Entonces, tenemos una herramienta maravillosa que es la pregunta, utilizar la pregunta. Entonces, preguntar siempre antes de dar un paso, y más con un paciente oncológico, lo que queráis. En este caso, ¿está usted cómodo en este sitio? Si responde que sí, adelante con la atención. Si responde que no, buscamos alternativas. Que alternativas, por suerte, la tecnología también nos da muchas, ¿no? Quien no ha hecho un Zoom o un Teams o simplemente una atención por un ordenador. Es verdad que perdemos esa parte de ese sentimiento humano, vale, ¿no? De piel con piel. Cercanía. Pero bueno, si ganamos de otra parte, pues mira. Claro, es mejor hacer una atención a no hacerla. Y si es en presencial, mejor que hacerla en telemática. Pero siempre es mejor hacerla a no hacerla. Por lo tanto, de alguna manera tenemos que buscar herramientas para eso. Y por supuesto, bueno, pues ya sabéis que a mí, los que me vais conociendo, yo también soy enamorado de la inteligencia artificial. Eso te iba a preguntar yo ahora. Pues entonces espero que me hagas la pregunta y te respondo. Nada, ya sigue. Pues lo que decíamos, enamorado de la inteligencia artificial y ya estás muy especializado, diría yo, que me perdone Fran Iniesta de Farmaceando, que también es farmacéutico, pionero en formar a farmacéuticos en inteligencia artificial, a quien le mandamos un fuerte abrazo y que sepas, Fran, que tú dices que eres de Albacete, pero tú eres de Salamanca, que lo sabemos. Bueno, y ellos hacen ahí una dupla, porque claro, al final los mejores trabajan con los mejores y bueno, ya vosotros, bueno, es lo que digo, cuando vais a formar a los distintos colegios profesionales de farmacéuticos de toda España, que están estos chicos viajando para aquí para allá, ¿tú cuándo paras? A ver, No paro. Antes de que habléis de la IA, yo quiero hacer un inciso, porque actualmente la IA se la está empezando a demonizar de cara a que es cierto que se está utilizando para robar y cosas así. Pero de cara a la ciencia, de cara a ese tipo de trabajos como los nuestros, es una herramienta muy útil, una herramienta que nos ayuda a dar un paso, a llegar un paso más allá, a reducir mucho el tiempo de investigación en algunos aspectos. Entonces, si se utiliza bien, la IA es muy útil. Claro. Lo que pasa es que a veces no se utiliza bien. Claro, entonces ahí coméntanos, ¿cómo empieza eso de empezar a interesarse por la inteligencia artificial y a partir de ahí todo lo que has ido recorriendo? Totalmente.
Pues mira, más anécdotas, ¿no? Venga. Aprovecho también yo para mandar un abrazo a Fran, que seguramente estarás aquí no tardando demasiado, ¿no? Pues mira, está bien que hayas sacado a Fran de por medio porque fue en algo absolutamente no esperado. Fue en un taxi, volviendo de un curso que estábamos haciendo los dos, que estábamos dando en un COF, y en un taxi hablando precisamente de lo que acaba de decir Jimena, nos miramos y nos dijimos, ¿y por qué no hacemos algo de guía tú y yo? Y así surgió, o sea, de la manera más normal del mundo, una conversación normal. Hicimos el mismo máster, ¿vale? Founders Microsoft, lo hicimos, y a partir de ahí ya fue también pues el ir enganchándonos más en saber, en ver cada vez que utilizas herramientas lo que eran capaces de hacer. Como bien ha dicho Jimena, te dabas cuenta de la dimensión que implicaba utilizar las herramientas de IA para ganarle tiempo al tiempo y para hacer mejor tu trabajo. Y también efectivamente nos dimos cuenta, porque claro, hablar de IA mucha gente es como, ostras, es bueno, es malo, es regular. Y hablar de martillos es bueno, es malo. Martillo es malo, es bueno. Depende para qué. Depende del uso que le des. Exactamente. ¿Qué uso correcto se puede dar en nuestro ámbito? O sea, ¿cuáles son los usos? Tú que estás en Dermo, ¿en qué aspectos la IA te facilita, te ayuda y te beneficia? Y beneficia en general. Pues en muchos, en múltiples. Es más, me da miedo a mí mismo porque cada vez que me meto más cosas se me ocurren muchísimas más cosas para poder hacer en ese sentido. Por lo tanto, al final es por tiempo, ¿no? Pero tengamos muy claro que la inteligencia artificial va a hacer principalmente dos cosas. Una, ganar tiempo al tiempo en hacer tareas que no aportan absolutamente nada, pero nos quitan mucho tiempo. Y dos, que es lo mágico que hace estas herramientas, ver donde nosotros no vemos. Buscar algoritmos, repeticiones, predicciones, pero basadas en ciencia, no en lucubraciones mentales o nidas de olla, como digo yo, ¿vale? Donde realmente potencia y hiperpotencia todo eso. A partir de aquí, y como bien decías, Jimena, ¿qué podemos hacer? Miles de cosas. Bien, desde dar un tratamiento más... Pues, mira, volvemos al tema del paciente oncológico. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Imagínate, tengo la farmacia llena, viene un paciente oncológico, no le puedo atender como debo y quiero hacer la atención porque además creo que tengo la obligación de hacerlo. Lo que puedo hacer es, mira, véngase a tal momento, a tal hora que le voy a atender, si vive cerca, pero mientras tanto, para que no se vaya en nada, yo agarro el móvil, como me estáis viendo, lo vais a ver, y simplemente diciendo la palabra guía de pacientes a través de inteligencia artificial y de una aplicación que se llama Make, que empodera esto mismo, que conecta cosas con cosas, le va a llegar un email según está saliendo por la puerta de mi farmacia con cuidados básicos de dermocosmética y además una guía de pacientes que se puede ir leyendo antes de que venga luego a mi farmacia. ¿Cuánto he tardado en hacerlo? O sea, ¿cuánto he tardado en hacer este gesto? 30 segundos. Eso puedo hacerlo para esto, puedo hacerlo para rutinas cosméticas en acné, puedo hacerlo para lo que me dé la gana. A nivel de gestión, bueno, pues yo que formo parte de un laboratorio, pues los que trabajéis en una oficina de farmacia sabéis que muchas veces, pues cada X tiempo venimos con ofertas del año, de solares, de no sé qué. Pues si tengo, por ejemplo, mi documento, mi archivo que puedo sacar evidentemente del programa que utilizo en la farmacia, de los históricos que tengo de venta de algunos productos, haciendo las preguntas adecuadas, en menos de 30 segundos puedo decirle al delegado si le compro o no le compro la oferta. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo ahorramos? Claro, es que imaginaros todo esto el tiempo que es. O si voy a hacer una acción en la farmacia cosmética, pues voy a hacer análisis de cabello, por ejemplo, y quiero hacer el horario pertinente para que la gente se vaya apuntando y que yo tenga todo mi horario y tal, en vez de estar pendiente yo del teléfono para ponerles nota, a través de nuevo, inteligencia artificial y de herramientas de automatización como puede ser Make, pues automáticamente mi Google Calendar se van agendando directamente ellos, llamando a un teléfono y respondiéndoles con mi voz, si estar yo, pero con mi voz, de manera completamente natural, les podemos hacer esa gestión de agenda, donde inclusive pueden llamar para anular la cita, pero yo no toco absolutamente nada para el ordenador, por lo único que veo simplemente las citas. O sea, claro, eso he puesto 3 ejemplos, podría poner miles más, pero solo en eso, ¿en cuánto tiempo ya nos hemos ahorrado? Claro, con eso ya indicas, estás poniendo como ejemplo de realmente luego el farmacéutico hace su función de atender, de cuidados, pero lo que hace la IA es simplemente facilitar las cosas. Eso es. Porque la IA no sustituye al humano si se sabe utilizar bien. Claro, entonces eso es muy importante que estéis vosotros, porque al final, obviamente hay muchísima gente ya formada en inteligencia artificial, pero es que vosotros sois farmacéuticos. Entonces, de farmacéutico a farmacéutico, que nadie mejor que vosotros sabéis las necesidades que tiene el farmacéutico. Correcto. Y yo creo que nadie mejor que vosotros tenéis la confianza del otro a la hora, bueno, lo habréis visto, a las formaciones y demás, ya te puede venir cualquiera, ya te viene alguien random por ahí de inteligencia, bueno, random, con todo el perdón que tendrás toda su formación, pero ya te puede venir alguien con inteligencia artificial que tú dices, vale, pero
me dices tú, y yo luego cómo hago para aplicarlo a la oficina de farmacia y por qué lo debo hacer, ¿no? Entonces vosotros le dais por qué es importante que vayáis aplicando la inteligencia artificial. Claro, exactamente. Exactamente. Es clave, y igual que es clave, cualquiera que nos esté oyendo aquí, porque vosotras ya sois conscientes de esto, estamos tarde ya con la IA. Es decir, aquellos que estéis empezando en IA, que sepáis que ya vais tarde. Los que estamos ya muy metidos, yo mismo estoy yendo tarde. Cada muy poquito tiempo salen cosas nuevas que mejoran las que ya había anteriormente. Por lo tanto, constantemente estamos en formación continua, ya no solo Fran y yo, evidentemente, pero nosotros dos en concreto, viendo qué cosas nuevas han salido, porque lo que hacíamos, lo que contábamos, yo lo que contaba hace un año ya no lo cuento, porque se ha quedado obsoleto. Es decir, ya no me sirve contarlo porque ya no te va a valer, porque ni siquiera ya existe. Han salido otras cosas. Entonces, que todo eso lo podamos enfocar en el mundo farmacéutico, evidentemente, para mejorar, sobre todo, ya no solo mejorar la atención, que también, sino dedicarle más tiempo a lo que nos dé la gana, que entre ellos esa atención del paciente, inclusive en mi vida particular, claro, eso, como entenderéis, no se compra con dinero. Como bien sabéis, la IA no solo es la parte esta de lo que decíamos de tareas que no aportan. Yo he dicho antes que ver donde nosotros no vemos. Ya hay estudios, y ya veréis la revolución médica que va a haber, ya la está viendo, lo que es que no ha llegado todavía a la calle, pero llegará, ¿vale? Donde simplemente, por ejemplo, grabando 8 segundos de voz vamos a poder saber si alguien tiene diabetes tipo 2. Esto no es ciencia ficción, esto ya está aprobado. Ya está aprobado, no está aprobado, está aprobado, ¿vale? No está aprobado, está aprobado. Donde, por ejemplo, simplemente viendo los picos de un electroencefalograma vamos a saber de manera particular y personal a ese paciente a la que le estamos haciendo este electroencefalograma, vamos a poder saber qué antidepresivo exacto le vamos a poder dar para que en este caso sea el adecuado para el tipo de depresión que tiene, evitándole efectos adversos, dándole un montón de fármacos y tal, dándole el que realmente le corresponde, o utilizando lo que se llaman ahora modelos multimodales, que son pues utilizar varias herramientas, en vez de, por ejemplo, solo un electro, sino utilizar más cosas, como puede ser una biopsia, como puede ser una radiografía, como puede ser una parte de genómica. Sí, distintos métodos de diagnóstico, ¿verdad? Correcto, pero combinados entre sí. Claro. Podemos saber perfectamente un paciente con cáncer, que es lo que nos ocupaba, saber si, por ejemplo, un determinado inmunoterápico anti-PD1 va a funcionar exactamente, o qué inmunoterápico PD1, anti-PD1 le va a funcionar a ese paciente con cáncer de pulmón, no microcítico. Eso se llama medicina personalizada. Lo que habíamos hablado antes de medicina personalizada muchos años antes era un sucedáneo. Ahora sí, yo si algún día tengo cáncer, ojalá que no, tocaré madera, a mí que me apliquen esto. Os lo digo desde ya, que me lo apliquen ya. El ahorro en coste, el ahorro en tiempo y en efectos adversos, no os podéis hacer ni idea. Así que estas son las cosas que no vemos en el humano. O el humano per se no tiene esa capacidad de procesar tantos datos. Ni tan rápido. Entonces, que hay la cosa, sobre todo en el cáncer, es eso, que el tiempo es oro. Eso, el tiempo es oro en todo, efectivamente, pero especialmente en patologías como esta. Así que, como bien decía Jimena, ¿la IA es buena o es mala? Pues depende cómo la utilicemos, como cualquier otra herramienta. La IA ni es muy buena ni mala. Lo haces bueno o malo la persona que utiliza la herramienta. Así que depende de nosotros el grado de implicación que queramos tener con nosotros mismos, con nuestros congéneres y evidentemente con la inteligencia artificial, que desarrollemos aplicaciones de IA que realmente mejoren a la humanidad para hacernos más humanos. Es algo que dice Fran, sí, va por ti. Entonces la IA humaniza o deshumaniza. Si yo lo utilizo para ganar tiempo, para dedicarle, por ejemplo, más tiempo a los pacientes, ¿me ha humanizado la IA o me ha deshumanizado? Humanizado, claro. Al final, lo que decía él también, que la gente lo que quiere ver es a gente, no quiere ver a máquinas ni nada. Claro. Entonces, pero nos pasa a todos, ¿no? Ya que a mí me gusta que me atienda un dependiente, una dependiente, o quien sea, o el médico, la enfermera. Oye, pero que yo el otro día, hace un tiempo, fui a comer al sushi, porque a mí me gusta el sushi, y que nos venían ya las bandejas, ya no con un camarero ni nada, sino con un robot. Claro. Y yo digo, será muy mono y tal, pero como que te da cosas, ¿sabes? Sí. O sea, por ejemplo, lo de que hay una tablet para pedir, sí ayuda porque ya pides directamente y te viene el camarero. Claro. Yo una vez leí que la tecnología debía utilizarse para quitarnos las tareas laboriosas, tipo fregar los platos, para poder dedicarlas a hacer arte, a hacer música, a hacer investigación. Es decir, la ciencia... La IA debe que nos ayude, que no nos reemplace. Correcto. Sí. Que nos ayude, que no nos reemplace. Que no quite estas tareas monótonas para poder dedicarnos a esas tareas más artísticas, más de pensar, más de aprender. Totalmente. Y ahí es donde está el problema, que al parecer está haciendo lo contrario a veces. Pero porque quizá no sepamos entender lo que es la IA. Mira, el otro día hablaba con un amigo mío de toda la vida que es diseñador gráfico. Y como él sabe que yo estoy muy metido en esto, me preguntaba, David, tío, estoy súper preocupado, me voy a quedar sin curro. Y diciendo, pues depende.
Te lo digo, pero depende como cualquier otra profesión. Si te conviertes en un diseñador gráfico normal o malo, sí vas a perder tu curro. El tema no es que la IA vaya a hacer tu curro. La IA lo que tiene que hacer es fomentar tu creatividad, que es exactamente lo que ha dicho Jimena. No es, quiero que me hagas un edificio de esta manera y te lo va a hacer genial. Pero tú mismo, dentro de tu capacidad, dices, pues mira, me acaba de dar una idea y entonces lo haces tú. Ningún problema. O sea, lo que tienes que utilizar es esa parte, y de hecho es un poco lo que decimos nosotros, nos quedamos un poco esto. La IA no está para hacerte el trabajo. La IA está para darte el impulso para que tú empieces a hacer ese trabajo y que haga una parte de ese trabajo. El resto lo tienes que hacer tú. Y tienes que dedicarte tiempo, lo que hacías anteriormente, pero menos tiempo, para desarrollar toda esa creatividad que a lo mejor te faltaba, esa chispa que te acaba de dar la IA. Estupendo. ¿Quién va a desaparecer? Aquellos que quieran que todo se lo haga la IA. Entonces, ¿para qué quieres decir a ti? Porque en el momento que todo te lo haga la IA y sepan qué tienen que decir, tú no vales para nada. Con esto no quiero decir que a nadie, o sea, no quiero generar preocupación porque no hace falta, pero sí que es verdad que el mundo va a cambiar y que hay profesiones que van a aparecer que no existen y profesiones que sí que van a desaparecer, pero esto ha ocurrido a lo largo de la vida. Yo siempre que hablo de la revolución industrial, por ejemplo, acordaros, ahora vemos un coche y todo el mundo nos parece lo más normal, pero los coches cuando aparecieron, lo que había eran coches de caballos. Claro. ¿Y qué pasaba con los cocheros de caballos? ¿Qué hicieron? Se tuvieron que reinventar. Y en vez de ser cocheros de caballos, se convirtieron en choferes. Claro. Efectivamente. Entonces, ya no era su trabajo, pero siguieron teniendo trabajo reinventándose. Aquí iba a pasar exactamente lo mismo con muchas profesiones. Yo sí que veo que es interesante una legislación concreta total, sí, y todo eso, porque se nos puede ir un poco de las manos, pero bueno, que tampoco va a ser el apocalipsis, por decirlo así. O sea, no, que estemos tranquilos y lo importante es que nos formemos y siempre de los mejores expertos. Pero lo has dicho bien, esto tiene que tener una regulación porque como en todos los sitios tiene que haber, al campo hay que ponerle límites. Pero determinados límites son imposibles de poner. Es decir, en el momento que hemos abierto un determinado melón, es un melón que hay que acotar, pero que no puedes cerrar por completo el campo porque cerrar por completo un campo es materialmente imposible con este tipo de puntos. Hay que legislar, hay que regular. Antes de lanzar nada, en este caso, por ejemplo, yo estaba hablando de estos estudios, ¿no? De la diabetes y estas cosas. Antes de lanzarlo a nivel hospitalario y qué tal, hay que probar mucho para ver la eficiencia de todo esto y para comprobar primero la privacidad de los datos, que realmente sea fiable todos esos resultados que te está dando la IA. O sea, es decir, la IA es maravillosa, pero se nos olvida que la IA está preparada para responderte siempre. Siempre. No va a haber nunca una IA que te diga, no lo sé. Ninguna. Por lo tanto, tenemos que estar formados y tenemos que formar, y en este caso entrenar a las IAs, con modelos que realmente sean serios, ¿vale? Que esto no... Pero nos pasa con los estudios científicos. Cualquier estudio científico que habéis visto en literatura, ¿son todos buenos los estudios que hay? No. Ya os digo yo que no. Pues con las IAs pasa lo mismo. Exactamente igual, hay que entrenarlas de una manera que cuando te den los datos sean realmente fiables, que tengan sentido de la manera que se han entrenado y por supuesto que una vez que sea replicable el modelo, que esto pasa por ejemplo con los estudios, para que un estudio sea válido tienes que replicar los resultados que ha dado un previo estudio para comprobar que realmente se hace lo que se dice que se hace. Con esto pasa exactamente igual. Así que estamos en ese proceso ahora mismo, pero totalmente de acuerdo con las dos. Hay que regular, hay que legislar, hombre, por supuesto. Y también creo que hay que formar a la persona a la que llega esa información para que pueda ser crítico y si ve algún error diga, o sea, que sepa que hay un error. Cierto. Tipo, que no le llegue la información y diga, toma, sino es, cierto, voy a revisarlo y es, vale, sí, porque tú me lo has dicho, si la IA está condicionada a siempre responder, total, a veces va a responder de forma errónea o puede que haya un matiz que nos haya tenido en cuenta a la hora de la programación, entonces ahí va a ser el factor humano que diga, esta información no es correcta, vamos a implementarlo ahora o ver dónde se ha fallado y así tampoco llega al resto de personas, que es donde hay peligro. Tienes toda la razón. Por eso yo no... Mira, pues vamos a dar un tip a todo el mundo. Yo, por ejemplo, no me he vuelto loco con las IAs. He utilizado muchas y de hecho creo que hay que utilizarlas. Pero hay que ir probando. Claro, pero sí, para ver qué es lo que te funciona a ti. Es decir, dentro del mundo de las IAs... Yo puedo haber utilizado fácil, no es exagero, pero más de 70. Mi vida particular utilizo 5 o 6, no utilizo más. Luego iré viendo cómo y las utilizo en conjunto y en común y este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, ChatGPT, que es algo que conocemos todos, que yo utilizo mucho. Yo cuando le digo que haga algo a ChatGPT, le digo que vaya diciéndome cada paso que vaya dando. O sea, le especifico que me diga el paso, porque necesito ver y comprobar que realmente el razonamiento que ha hecho para llegar al final tenga lógica.
Porque muchas veces es verdad que llega, bueno, muchas veces no, pero es verdad que a veces llega el resultado que tú quieres, pero cuando le dices que te diga de qué manera ha llegado de puta coña. O sea, no ha llegado de una manera lógica. Entonces, es importante que le digamos siempre, desarróllame cada paso que estés dando, para que, como bien ha dicho Jimena, tú mismo vayas comprobando en cada punto, siempre y cuando controles esos puntos, evidentemente que seas experto en lo que te están preguntando, pero si lo eres, evidentemente, yo ha habido maneras, formas o preguntas que le he hecho y digo, pues que la ha clavado, es que no podía haberlo hecho mejor, y otras en las que digo, no es que haya patinado, es que como se lo inventa, como te da resultados que tiene que darte, entonces llega un momento que se imagina cosas y te las pone ahí y dices, bueno, esto es un... Claro, hay que saber ahí detallar y demás, claro, con la formación que tú tienes. Sí, absolutamente. Entonces, o por ejemplo, ya sabéis que hace poco he creado una página web y muchas veces en esa página web el contenido no le he dicho yo que lo genere porque quiero generarlo yo, sí que me lo formatee el texto, pero sí a veces le he pedido que para este documento en concreto quiero que me lo documente a través de un estudio, que me ponga el link. Y yo solo quería copiar el link. De las veces que le he preguntado, creo de cada 10 a mí me ha fallado 9. Cuando le daba el link, que me llevaba al uso de... Bueno, me llevaba recetas de cocina, de unas cosas rarísimas. O sea, por eso os digo que no basta con eso. Hay que comprobar que la formación que efectivamente te está mintiendo la IA tiene la veracidad que esperas, está documentada como esperas. Y bueno, pues también depende, ya os digo que es verdad que para documentar normalmente yo ya no utilizo ChatGPT, utilizo Perplexity, que me parece una herramienta mucho más potente para eso, es dentro de las IAs, para todo este tipo de documentación. Luego es verdad que ChatGPT tiene un análisis más profundo, bueno, hay muchas cosas, pero como veis se trata de ir probando para ver cuál te da la mejor resultado, pero insisto que la gente no se vuelva loca. No hace falta que utilicéis 49 IAs, ni que os deis de alta, ni suscribáis a 28.000 IAs, porque no merece la pena. Ver las herramientas, probarlas, ver lo que más utilizáis para vuestro día, que es lo que puede tal. Yo estoy pagando nada más que dos IAs, ChatGPT y Midjourney, que me daré baja en breve, porque ya he visto que hay otras herramientas que dan la misma calidad o mejor, absolutamente gratis. 2. Y una me voy a dar de baja. O sea que, como veis, tampoco hace falta gastarse un pastizal. Hay que saber dónde, efectivamente, pero como en todo. Y otra regla importante, regla de oro también de Fran, que también seguimos tu formación del Pharmaforum a tope, crearte una cuenta independiente para que esa cuenta solo la uses para cuando emplees tus IAs. El modo de la privacidad y todo eso importante también. Sí, sobre todo del orden, ¿vale? No solo la parte de privacidad, pues te hackean la cuenta o lo que sea, evidentemente, sino de tu orden. ¿Por qué? Pues porque prácticamente yo tengo una cuenta de email solamente para, por ejemplo, contraseñas o usuarios de IAS, ¿vale? Pues entonces yo me doy de alta, entonces todo lo que me llega de IAS me llega a esa cuenta, no me llega a mi correo particular, no me llega a mi correo de empresa, aunque sea solo por el orden y por la seguridad, evidentemente merece la pena tener una cuenta diferente a la que tengas de manera normal, ¿no? Sí. Y luego hay que saber que esto es algo que no hacemos, no sé si os pasa a vosotras, yo supongo que sí. Imaginaos que habéis comprado un teléfono nuevo, ¿vale? Digo, un teléfono como cualquier otra cosa, con un manual de instrucciones cuando venía el manual de instrucciones, porque ahora ya vienen en telemático. Pero vamos a poner que venga el manual. ¿Quién de vosotras en el manual del teléfono? Yo no sé de que quiera alguna cosa específica, no. O cuando se nos fastidia algo y no te queda otra que leértelo todo. Pero, también. O sea, normalmente pero muy poco, totalmente. Que hemos nacido con un móvil a mano ya casi, entonces suele ser muy instintivo. Es cierto que hay cosas que cambian de un móvil a otro, pero las funciones básicas, como son las mismas, realmente no te comes mucha cabeza y vas trasteando tú mismo. O sea, es como, bueno, pues enciendo el móvil, veo no, pero cómo sí que es importante siempre estar... Claro. No, pero Jimena está diciendo algo muy interesante. Fíjate, es una herramienta que ya conozco. Hay cosas que no voy a mirar en el manual porque ya las conozco, y cuando llega otra cosa que se hacía de otra manera y tal, es cuando miro el manual. Es decir, siempre utilizamos las cosas estas de manera reactiva, no proactiva. Yo sugiero que las IAs hay que utilizarlas, es decir, que efectivamente puede ser lo de Jimena, esta ya la conozco, es un chat que le pongo aquí, estupendo, pero nunca está de más leerse el manual de instrucciones. Nunca. Y más con herramientas que a lo mejor no estamos tan familiarizadas, porque de repente ves cosas, entre ellos lo de la seguridad, y voy por ahí, por eso te decía esto, porque por ejemplo ChatGPT tiene una acción en la que si tampoco tienes tu cuenta o no es tu cuenta, me da igual, puede ser la cuenta que quieras, aunque sea la tuya personal, puedes hacer que sea bastante más privado de lo que es. Si es simplemente una opción, o sea, no tiene más historia que desactivarla y se acabó. O sea, claro, la cosa es saberlo. Efectivamente. Entonces la privacidad es fundamental. Yo soy un obsesionado de la privacidad en este sentido. Nunca subo nada privado mío a una IA.
nunca, ni mi DNI, ni por ejemplo una nómina o ese tipo de cosas, no lo hago. Y si lo hago, lo que hago es que enmascaro, es decir, pongo otro nombre, pongo otra foto y si me apuráis pongo otros datos en un momento determinado si lo que quiero es hacer lo que sea hacer con una serie de datos, ¿no? Por lo tanto, siempre que os subáis información, nuestra recomendación es que le cambiéis el nombre de las cosas, el año de las cosas. Si es un fichero, por ejemplo, de unas compras de producto, pues le cambiáis compras del año 2045, estanco. Y ya está, y punto, le quitáis el nombre, ponéis producto 1 y se acabó, sin problema. Pero es eso, se trata de, con pequeños detalles, que sea todo lo más privado posible, porque al final, ¿cómo se entrenan las IAs? Pues las IAs se entrenan precisamente porque tú lo utilizas, yo lo utilizo y lo utilizas tú. Claro. Entonces, se entrenan con nuestros datos. Es que es normal, o sea, esto es obvio. O sea, espero que la gente eso lo entienda. Que cuando tú le haces una pregunta a ChatGPT, tú ya estás entrenando al universo ChatGPT, por decir ChatGPT o decir otro. Entonces, se trata de... Y cuando os sale la casillita, que supongo que sale, a todos nos sale, ¿no? De, ¿estás a gusto? O sea, ¿estás de acuerdo con lo que te ha salido o no estás de acuerdo? Ya estás entrenando. Claro, porque estás eso. Claro, y si no estás de acuerdo ya sabes que no. Y como tienen tantas informaciones de miles de gente que ha dado así o no, pues evidentemente el modelo se va siendo más inteligente, haciendo que las respuestas sean más acordes a la mayoría de la gente que está diciendo que esa respuesta es la que le gusta. O sea que... Ya para finalizar este podcast, porque ojalá durara esto, vamos, yo por mí si estamos aquí 3 horas o 4, pero bueno, lo tenemos que finalizar. ¿Qué retos se impone David Garduño para un futuro? No tiene que ser muy lejano, pero algún reto, porque tú eres un todoterreno. Aquí todos los profesionales que tenemos el honor de invitar y entrevistar, sois todos todoterreno, os gusta mucho la divulgación, os gusta mucho... Bueno, pues seguir formándoos y formar a los demás también. Entonces, ¿qué retos? Pues mira, principalmente, uno que es relativamente corto es, estoy trabajando en una ponencia sobre comunicación sanitaria, precisamente puesto de la importancia del lenguaje. Por lo tanto, es algo que me obsesiona y que espero terminar no tardando demasiado para poder empezar a hacer este tipo de ponencia, no solo evidentemente en la facultad, sino a los médicos a los que yo les hago sesiones, a los enfermeros, todo el mundo sanitario de alguna manera que tenga relación en este caso con el paciente oncológico. Eso digamos a corto plazo. A medio y a largo, obviamente a medios ir formándome en inteligencia artificial para hacer muchas más cosas, sobre todo ayudar a los sanitarios, no solo a farmacéuticos, sino a enfermeras y enfermeros, e inclusive a los médicos, de cómo también poder ganarle tiempo para dedicarle más tiempo al paciente, que también es otra obsesión, y esto ya es un poco una cuestión de más tiempo, de más trabajo, pero bueno, que estamos en ello. Y por último, aunque suene a lo mejor como, bueno, pues que viene como a huevo, yo me dediqué a la radio hace muchos años, antes inclusive de entrar en la carrera. Me gustaba mucho, lo dejé por tiempo, porque no podía dedicarle tiempo, pero a futuro es algo que me encantaría cuando tuviera más tiempo, no sé si antes de que jubilarme o cuando me jubile, volver a retomar este medio, el medio de la radiodifusión, más que la televisión, que también toqué, pero sobre todo la radio, que me encanta, me enamora y llega mucha gente también. Es el medio de comunicación que a mí personalmente más me gusta. Algún día hablaremos de podcast también y sí que me encantaría, pero es eso, o sea, como veis, corto, medio plazo, son 3 cosas. Bueno, ya se irán cumpliendo, y si no, pues a lo mejor salen otros que tú no pensabas. Correcto. Pero que también hasta mucho mejor y todo. Absolutamente, así que es un poco esos son los retos que tengo. Pero tener claro al final siempre ayuda. O sea, sí, eso sí. Eso, que tú siempre vas a tener cosas ahí en la lista de nuevos proyectos y demás, y a ti te encanta, lo sabemos. Si no sería yo. Totalmente, y es una definición tuya perfectamente. Así que nada, agradecerte muchísimo que estés aquí con nosotras, porque ya os puedo asegurar que David es de estas personas que tú le dices un día, oye, puedes venirte al podcast, lo que sea, y él hace todo lo posible y lo imposible para estar aquí con nosotras, así que agradecértelo mucho. También que siempre colabores con nosotros en nuestro congreso anual, el Pharmaforum, que también estás, y también en otras asociaciones de estudiantes de España, que no lo hemos dicho, que hemos dicho colegios profesionales de farmacéuticos, pero también a nivel de estudiantes está apoyando mucho a nuestra asociación, pero también a otras asociaciones de España. Es que a ti todo el mundo te conoce. Sí, eres de los más conocidos, o sea, las personas que más conoce la gente relacionada con Muchas gracias. el movimiento estudiantil de farmacia. Pero yo estaba allí, ya sabéis que yo siempre digo lo mismo, yo soy estudiante como vosotros. Lo menos que creo que también debo, y es un poco también mi filosofía, es, si tengo tiempo, es devolver lo que también la facultad me dio y lo que yo viví. Así que en la medida de lo posible, si la salud me aguanta y el tiempo me respeta, en la medida de lo posible, pues al final os acabéis agobiando de las veces que me vais a seguir viendo. Pero bueno. Por favor, que sean muchas, muchísimas. Vamos, aquí siempre tener a David en nuestras tierras en Salamanca, que es muy querido por todos nosotros y por todos nuestros compañeros de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca. Recalcar
de nuevo, agradecerte infinitamente todo, que te vaya todo genial, que tengas muchísimos éxitos. No hace falta que te los desee porque seguro que los vas a tener. También le mandamos un fuerte abrazo a Fran Iniesta porque se nos ha colado aquí en el podcast a hablar de ella y le tenemos que mencionar. Así que nada, también a él un fuerte abrazo, genial. Que estarás aquí en nuestras tierras, yo lo sé. Claro que sí. Y nada, agradeceros también a todos nuestros espectadores que nos hayáis acompañado en este maravilloso viaje que ha sido este podcast. La verdad que cuando yo empecé no sabía muy bien cómo iba a ir este nuevo proyecto, ¿no? Porque al final estamos acostumbrados más a nuestro congreso anual y esto ya era salirnos, digamos, de la línea de la asociación, pero la verdad que yo he acabado encantada y la verdad que todos los profesionales que hemos tenido el honor de entrevistar también nos han aportado mucho y creemos que este proyecto ha estado súper bien y esperemos que ya para la próxima temporada podamos seguir con este proyecto. Ha sido todo un honor. Que paséis buenas vacaciones. Hasta luego. Igualmente, adiós. Chao a todos. Investigar, contar, participar. Sigue la fórmula en Radio Usal. En la fórmula, entre otras cosas, conocerás investigaciones que repercuten directamente en nuestra salud, entrevistas a grandes personalidades de la investigación farmacéutica, reportajes, agenda y mucho más con la Asociación de Estudiantes de Farmacia en un espacio coordinado por su presidenta, Raquel Magriño Martín. La fórmula cada 15 días, los jueves a las 8 de la tarde en la 89.0 y en radio.usal.es.